Francisco, adiós al Papa americano. Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Buenos días, amigos. Seguimos con esta transmisión especial por el fallecimiento del Papa Francisco tras padecer neumonía bilateral. Fernando. ¿Qué tal, Samantha? Amigos, Francisco, de 88 años, murió a las 7:30 de la mañana, hora local de Roma. Eso es pasada la medianoche, hora de Ecuador, y su deceso fue anunciado por el cardenal Kevin Farrell. Alejandra y Fabián nos acompañan desde nuestros estudios en Quito. Adelante. ¿Qué tal, Fernando? Samantha, la muerte del sumo pontífice ha provocado reacciones entre los líderes mundiales, pues su papado estuvo marcado por el servicio y la protección de los más vulnerables. Fabián. Así es, Alejandra. Saludos, compañeros y amigos. Aquí en Televistazo hemos preparado informes especiales y también conoceremos cuál es el proceso para elegir al nuevo Papa. Vamos con declaraciones de Alex Ceballos a esta hora de la mañana, quien se encuentra en vivo en la Nunciatura Apostólica de Quito. ¿Hay un pronunciamiento de los líderes católicos tras la muerte del Papa Francisco? Por eso nos contactamos de inmediato con Alex Ceballos. Alex, buenos días. En el año 2015, él estuvo aquí 3 días. Y en esos días nos dejó unos mensajes importantes. Y nos invitó, yo quiero subrayar una cosa, que invitó a que los ecuatorianos seamos hermanos, a que reconozcamos que pensamos distinto, pero eso no nos hace enemigos. Y solo siendo hermanos, solo desde esa fraternidad viviremos con esperanza y construiremos el Ecuador que todos nos merecemos. Una cosa que esta mañana cuando oí la noticia, era muy temprano, eran las 3 de la mañana acá, recordaba que ayer, 20 de abril, justo el día que se despedía de todos, era el día de la Dolorosa del colegio. Y yo recuerdo con mucho cariño que cuando el Papa me nombró nuncio en Ecuador y pasé por Roma para tener un largo coloquio con él y que me diera, digamos, instrucciones, me dijera lo que él quería y lo que él esperaba de mi servicio en Ecuador, cuando estábamos sentándonos me dice: quiero que sepas que rezo todos los días por Ecuador. Y a mí me sorprendió mucho. ¿Pero eso cómo es, Santo Padre? Me dice: sí, porque yo, cuando era provincial de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el provincial de los jesuitas en Ecuador y nos intercambiábamos los estudiantes. Y yo tenía que ir a ver cómo iban ellos y hablar con sus formadores. Y allí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio. Y tengo una imagen en mi breviario. Y todos los días, cuando termino de rezar el breviario, rezo la oración por Ecuador, que está a la vuelta, le doy un beso a la Virgen y la guardo. Y yo me quedé impresionado y le dije: pero, Santo Padre, ¿yo eso puedo decirlo en público? Y me dijo: es la verdad. Pero después fui viendo que era solo una señal de las muchas que me dio de que él le tenía un cariño muy especial a este país. No por nada fue el primer país de Latinoamérica donde él organizó, cuando organizó el primer viaje, organizó que comenzara por Ecuador, siguiera por Bolivia y terminara en Paraguay. Es verdad que había hecho el viaje a Brasil, que estaba organizado ya por el Papa Benedicto, y ahí no tuvo opción. Pero cada vez que yo me encontraba con él, con la memoria que tenía, una memoria de elefante, y recordaba hechos, personas, cosas, situaciones, con mucho cariño. Yo creo que este país estaba en su corazón y que lo mejor que podemos hacer en este momento es unirnos en esa oración por él, pedirle al Señor para él el descanso eterno y yo casi confiarnos también a que él interceda ante el Señor por nosotros. Me parece que es una oración que debe ser agradecida porque nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dicho tantas cosas, le debemos tanto. Yo les invitaría a los ecuatorianos a que vayan a googlear y busquen los mensajes que el Papa nos dio cuando estuvo en Ecuador. Van a ver que les va a enriquecer. De nuevo les agradezco su cercanía, les anuncio que vamos a abrir un libro de condolencias aquí en la Nunciatura
que podrá ser firmado por quien quiera venir. También vamos a aceptar condolencias a nivel virtual, de cartas, que las pondremos junto con las demás. Y con los obispos ecuatorianos tenemos que reunirnos ahora para ver en qué momento se hace el funeral del Ecuador por el Papa Francisco. Se lo comunicaremos a tiempo para que podamos unirnos todos. Monseñor, ¿viaja algún delegado ecuatoriano tal vez a Roma para los funerales como delegado ecuatoriano? Quien va a tener que viajar como cardenal es el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue hecho cardenal en el último consistorio en el mes de diciembre. Y él tiene que participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá. En cambio, los que estamos aquí tenemos que ocuparnos de que celebremos aquí, más que irnos a Roma. En Roma, yo bromeo siempre, digo que en Roma pueden hacer las cosas sin nosotros, pero en Ecuador tenemos que estar nosotros para acompañar a este pueblo que ora por el Papa. ¿Se tendrá prevista una iglesia, un templo donde se hagan también los funerales del Papa aquí en el Ecuador? A eso me refiero, estamos teniendo que reunirnos para ver cuál es el lugar que se adapta más y cuál es la fecha, porque tengan presente que estamos en unas fechas difíciles. Ayer, domingo de Pascua, termina la Semana Santa, pero para la liturgia de la Iglesia hasta el domingo próximo es el día de Pascua. Es un día que dura 8 días, por lo cual tenemos que ver cómo encajar las cosas. Pero son cosas más bien técnicas, les avisaremos a su debido tiempo donde los fieles que quieran unirse a esta oración podrían venir. Monseñor, mientras se define precisamente esto, ¿en dónde? Palabras en directo de Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Ecuador, que para que lo entiendan de forma sencilla, pues es una especie de embajador del Vaticano acá en nuestro país, que se encarga pues de mantener los lazos tanto con el gobierno ecuatoriano como con la Iglesia Católica del país. Y ahí estábamos escuchando algunas de sus anécdotas que tuvo justo cuando se encontraba con el Papa Francisco, en las que mencionaba que siempre tenía a Ecuador presente, que siempre oraba por nosotros. Y a esta hora, cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos, vamos a hacer contacto con Marina García de la Alianza Informativa Latinoamericana, que tiene un informe. Desde Ciudad del Vaticano, sí, sobre lo más reciente tras el anuncio del deceso del Papa Francisco. Marina, un clima soleado acompaña a los fieles congregados en la Plaza San Pedro. Adelante. Así es, esta mañana, poco antes de las 10, el mundo ha recibido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Un Papa que, como él mismo dijo cuando fue elegido en 2013, llegaba desde el fin del mundo, un Papa argentino que llegaba a la capital italiana, al Vaticano, para revolucionar la Iglesia. Su legado ha sido el legado de una persona, de un pontífice que ha estado siempre cerca de los últimos, de los más olvidados, poniendo en el centro, por ejemplo, los migrantes, uno de sus temas más cercanos, o la renovación de la Iglesia. Esta mañana hemos recibido la noticia a través del cardenal Camarlengo, que es el encargado ahora de gestionar la sucesión hasta que se elija un nuevo pontífice, y desde ese momento han ido llegando aquí a la plaza de San Pedro miles y miles de personas para rezar por el pontífice. La misma plaza que lo vio ayer por última vez, el domingo de Pascua, en el que el Papa, a pesar de las evidentes consecuencias de la enfermedad en sus movimientos, en su rostro, en su voz, quiso estar, como había hecho durante estos 12 años de pontificado, cerca de la gente. Incluso bajó, tras realizar la bendición Urbi et Orbi aquí a la plaza en Papamóvil, para saludar a las más de 30.000 personas que lo vieron por última vez. Esta es la noticia con la que hoy se despierta el mundo. El Papa Francisco nos deja tras 2 meses largos de enfermedad, más de 38 días hospitalizado, luego le dieron en alta y vivía estas últimas semanas de su vida en convalecencia aquí en la Casa de Santa Marta. Estos últimos momentos de su vida en los que ha elegido igualmente, a pesar de las evidentes dificultades y limitaciones
que tenía estar cerca de la gente. No solo ayer lo vimos en la plaza, sino que durante estos días lo hemos visto dar diferentes sorpresas, a pesar de que no ha presidido las principales misas y ceremonias de la Semana Santa. En definitiva, el pontífice argentino nos deja con 88 años y tras 12 de pontificado en los que ha estado cerca de los últimos del mundo, ha revolucionado la Iglesia y ha intentado dejar un mundo católico y una Iglesia diferente a como la había encontrado en 2013. Desde aquí, desde Ciudad del Vaticano, esto es todo. Marina García les devuelve la línea al estudio. Gracias, Marina. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, hora Ecuador. Luto internacional por la muerte del Papa Francisco en Roma. Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano y jesuita. El líder de la Iglesia Católica falleció a los 88 años luego de padecer una infección respiratoria. El informe con Iliana Suárez. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. El mundo despide hoy al Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia, cuya figura marcó profundamente a la Iglesia Católica. Con profondo dolore devo annunciare la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Su muerte ocurrió a las 7:35 de la mañana, hora local de Roma, y fue confirmada por el cardenal Kevin Farrell. La muerte de Francisco pone fin a un papado de 12 años que transformó la forma de ejercer el liderazgo espiritual en el Vaticano. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, tenía 88 años. Además de ser el primer papa latinoamericano, fue el primero jesuita y el primero en ocupar el cargo con su antecesor aún vivo, Benedicto XVI. Inició su papado en marzo de 2013 y desde el momento en que eligió su nombre, en honor a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y la fraternidad, dejó en claro que su papado estaría marcado por la cercanía y una férrea preocupación por los más desfavorecidos. Desde el primer día renunció al lujo de los palacios apostólicos y eligió vivir austeramente en la Casa Santa Marta. A lo largo de su pontificado, Francisco fue padeciendo dificultades abdominales, respiratorias y de movilidad. Y en febrero fue ingresado en el hospital, pues había desarrollado una neumonía bilateral. Aunque fue dado de alta, finalmente su cuerpo sucumbió. Fiel a su estilo sobrio, Francisco dejó instrucciones precisas para su funeral. No habrá catafalco ni trono elevado, ni tampoco los 3 ataúdes tradicionales, ciprés, plomo y roble, con los que habitualmente se entierran los pontífices. Su cuerpo será expuesto en un ataúd sencillo de madera. Del funeral y no lo acompañará el báculo papal. Se ha previsto que el rey espera que miles de fieles de todo el mundo acudan a despedirse del Papa Francisco, que fue un símbolo de renovación, empatía y justicia social. Y luego de la muerte del Papa Francisco, la gestión de los asuntos del Vaticano quedará temporalmente en manos del cardenal Camarlengo, mientras se celebran las exequias y transcurre el plazo para organizar el cónclave para la elección del nuevo pontífice. El colegio cardenalicio, que es el órgano pero solo los cardenales menores de 80 años pueden participar de este cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Actualmente, de los 252 cardenales, 138 cumplen con este requisito y por lo tanto tendrán derecho a voto en la elección. De ellos, 108 cardenales han sido creados durante el papado de Francisco.
Y entre esos cardenales con derecho a voto está también Monseñor Arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, que fue creado cardenal en el mes de diciembre. Y líderes del mundo reaccionan ante el sensible fallecimiento del Papa Francisco. El presidente de su natal Argentina, Javier Milei, posteó en su cuenta de X su despedida. Vamos a leer el mensaje del mandatario argentino. Adiós, con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, escribe el presidente argentino. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Es el mensaje de Javier Milei, presidente de Argentina. En la emblemática Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, se realizó una misa en honor al Papa Francisco, que fue presidida por el Monseñor Jorge García, arzobispo de Buenos Aires. En esta catedral, el Papa Francisco ejerció gran parte de su actividad pastoral como el sacerdote Jorge Bergoglio y donde dio su última misa el 23 de febrero del 2023 antes de viajar a Italia y convertirse en el Papa Francisco como sucesor de Benedicto XVI, quien había renunciado a su ministerio. Además de la misa en honor al Papa, el gobierno argentino decretó 7 días de luto nacional por la muerte del pontífice. Durante estos días, la bandera argentina permanecerá izada a media asta en cada uno de los edificios públicos. En una nota de pesar, el cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera Herrera, indicó lo siguiente: Jesús, en su infinita misericordia, ha querido que el Papa Francisco se uniera a su Pascua de Resurrección, refiriéndose al paso de la muerte a la vida y del dolor a la alegría. Monseñor Cabrera expresó además que el Santo Padre contempla ahora el rostro de quien tanto amó y anunció sin desfallecer. En su misiva, el cardenal deseó unas felices Pascuas de Resurrección al Papa Francisco y que su palabra cálida y serena en comunión con María continúe acompañándonos a la casa del Padre como peregrinos de esperanza. Y tenemos ya la reacción del presidente de la República, Daniel Noboa. También se pronunció esta mañana en su cuenta de X y tras el deceso del Papa Francisco, él escribió lo siguiente: hoy el mundo ha perdido a un líder espiritual que marcó nuestra era con su valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe. Y desde Ecuador nos unimos en oración a toda la iglesia y a todos los millones de fieles que hoy lloran la partida del Papa Francisco, y lo hace acompañado con una fotografía junto a su esposa, la primera dama Lavinia Balbonesi, en uno de los encuentros que mantuvo con el Papa Francisco. Y el 5 de julio de este año se cumplirá ya una década de la visita del Papa Francisco al Ecuador. Recordemos que él estuvo 3 días en el país. Sí, y celebró 2 misas campales y dejó tras de sí un mensaje de unión y paz. Y Ecuavisa desplegó una cobertura especial de ese acontecimiento. Lo recordamos a continuación. Era domingo 5 de junio del 2015 y el país seguía atentamente este momento por televisión. Era la segunda vez que un papa pisaba suelo ecuatoriano y la primera estaba ya muy lejos. Para ese momento habían pasado 30 años desde la visita de Juan Pablo II al país. El viento de Quito recibió al pontífice, que ni bien bajar la escalera del avión rompió el protocolo y saludó uno a uno a los niños que habían hecho para él una calle de honor. En el momento de la visita de Francisco, Ecuador atravesaba por jornadas de protesta en contra de las leyes de herencia y plusvalía impulsadas por el gobierno. Pero durante los 3 días de visita papal hubo una especie de tregua. Los fieles llenaban las vías por las que transitaba el papamóvil, mientras él saludaba sin pausa a la multitud. Al día siguiente de su llegada, el Papa viajó a Guayaquil. Su sola presencia consiguió que la tregua alcanzara hasta a los rivales políticos que se unieron para el recibimiento oficial. En la ciudad visitó el santuario de la Divina Misericordia, bendijo a enfermos, pidió por ellos. Por cada uno de ustedes, le voy a decir al Señor, vos conocés
el nombre de los que estaban ahí. Pero Francisco no era Francisco sin el humor que siempre lo caracterizó. Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Pero les pido, por favor, que recen por mí. La primera misa campal fue en Guayaquil, ante una multitud que no llenó el lugar, pero que vibró al escuchar el mensaje del pontífice. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Luego el Papa volvió a Quito porque también en esta ciudad celebró una misa multitudinaria. Tampoco la propuesta de Jesús es un arreglo hecho a nuestra medida, en el que nosotros ponemos las condiciones, elegimos los integrantes y excluimos a los demás. Visitó también la Pontificia Universidad Católica de Quito y la Iglesia de San Francisco, dejando mensajes en cada lugar. Un pobre que muere de frío y de hambre hoy no es noticia. Pero si las bolsas de las principales capitales del mundo bajan 2 o 3 puntos, se arma el gran escándalo mundial. El Papa estuvo 3 días en Ecuador y luego partió hacia Bolivia y Paraguay. Tras su despedida, las protestas se reanudaron y el país volvió a su ritmo habitual. Recuerdos del Papa Francisco, y en la iglesia de la parroquia El Quinche los feligreses participan justamente en una ceremonia religiosa en honor al Papa. Andreita Marín está en el sitio. Adelante con tu informe, te escuchamos. Compañeros, amigos, muy buenos días. Efectivamente estamos en el santuario de la Virgen del Quinche, nororiente de la capital, donde visitó el Papa Francisco precisamente durante su gira, su visita acá al Ecuador. Vamos a mostrarles el Papa Móvil, porque el Papa Móvil reposa aquí en el santuario del Quinche. Ingresa en este momento el Papa Móvil, que permanece acá en el santuario. Y esto ocurre porque, Padre Sebastián Velázquez, muy buenos días. Bueno, aquí está el Papa Móvil, sí, que resguarda ahora a la Santísima Virgen del Quinche. La imagen de Nuestra Señora del Quinche es trasladada en el Papa Móvil, entonces tenemos aquí ya el Papa Móvil que ha sido donado aquí al santuario para trasladar a la Virgencita del Quinche. Es este Papa Móvil que trasladó el tiempo que estuvo aquí el Papa Francisco en el Ecuador en el año 2015. Es decir, el Papa se movilizó en este vehículo. Ustedes ven que está ingresando, que incluso tiene las banderas del Vaticano en la parte frontal. Y justamente ahí fue donde el Papa Francisco ingresó. Él fue movilizado en este Papa Móvil, y una vez que concluyó su visita, pues fue cedido este vehículo acá al santuario del Quinche para que también sea movilizada la imagen de la Virgen, la imagen tan venerada de acá del Quinche. Ahí lo ven y está intacto, lo mantienen debidamente. Sí, claro, digamos, aparte de ser una reliquia, pues es donde se protege cuando sale la imagen de nuestra Madre, la Santísima Virgen del Quinche. Entonces es un bien tan preciado porque en él se traslada a nuestra Madre, y obviamente pues es la reliquia en la cual el Papa Francisco en su visita estuvo aquí. Queda el recuerdo, precisamente, queda el recuerdo a través de este vehículo, de este símbolo de la presencia, de la visita del Papa Francisco acá al Ecuador. Ahí vemos incluso que estamos aquí en el Campo Mariano. Aquí fue un encuentro también, aquí estuvo en este lugar donde nos encontramos en este momento, el Campo Mariano, donde tuvo un encuentro el Papa Francisco con los fieles. Sí, exactamente, aquí en el Campo Mariano el Papa Francisco tuvo el encuentro con los religiosos, con las religiosas. En el templo también estuvieron todas las religiosas de clausura, religiosos de clausura, y también obviamente pues la mayoría de personas de Quito, del Ecuador, se volcaron aquí al Quinche a encontrarse con el Papa Francisco, y este encuentro pues fue crucial porque de aquí el Papa Francisco salía a Bolivia. Entonces uno de los mensajes principales que podríamos rescatar del Papa Francisco aquí en el Quinche es sobre la humildad y recordar siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces principalmente recordándonos a nosotros los religiosos que la opción por Cristo es optar por el amor, especialmente a los más pobres.
Muchas gracias, Padre Sebastián. Gracias por la información que nos brinda, por el mensaje que justamente deja el Papa Francisco y la huella que ha dejado aquí también en el Quinche, parroquia del nororiente de la capital, aquí justamente en el Campo Mariano, donde hubo el encuentro con los religiosos, pero también con el pueblo, con la gente que se dio cita, que incluso amaneció, que durmió aquí para poder recibir su bendición. También el papamóvil que reposa aquí, una vez que él fue trasladado acá en el Ecuador en ese papamóvil, pues el papamóvil fue entregado acá al santuario de la Virgen para que la imagen de la Virgen, de la venerada Virgen del Quinche, sea trasladada también. Con esta información nos despedimos, volvemos donde ustedes. Buenos días. Son las 7 de la mañana, 57 minutos, y tenemos más reacciones ante la muerte del Papa Francisco. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también fue uno de los primeros líderes en pronunciarse, y en un post señaló lo siguiente. Vamos a hacer la traducción. Desde Buenos Aires a Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí y con la naturaleza, que esta esperanza se eleve continuamente más allá de él. Mi esposa y yo enviamos nuestros pensamientos a todos los católicos y al mundo doliente, dijo el mandatario Emmanuel Macron. Y otro líder en pronunciarse por la muerte de Francisco fue el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance. Acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo, pero siempre lo recordaré por la homilia que dio en los primeros días de la COVID, que aparece a continuación. Fue realmente hermosa. Que Dios le dé descanso. Más reacciones internacionales. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, recalcó lo siguiente: Europa lamenta el fallecimiento de su santidad el Papa. Su sonrisa contagiosa capturó a millones de corazones en todo el mundo. El Papa del pueblo será recordado por su amor a la vida, su esperanza por la paz, su compasión por la igualdad y la justicia social. Es la traducción del mensaje que puso Roberta Metsola en la red social X. Ella es la presidenta del Parlamento Europeo. El secretario de la OTAN, Mark Rutte, en su página de X lamentó la muerte de su santidad el Papa y dijo que su dedicación a la paz y la compasión ha sido una inspiración para millones de personas. También expresó su más sentido pésame a la comunidad católica y a todos aquellos que se sintieron conmovidos por su humanidad. Y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, posteó en su cuenta de X: con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Su vida fue testimonio de fe, humildad y amor al prójimo. Además, el líder paraguayo escribió: nos deja un legado de servicio y compromiso con los más vulnerables, valores que seguirán guiándonos. Que Dios lo reciba en su gloria. Son las 8 de la mañana en punto y nosotros vamos a tener más información aquí en Televistazo. Mantenemos, sí, una emisión nacional de Televistazo en la comunidad con todo. Francisco, adiós al Papa americano. Emisión nacional de Televistazo en la comunidad para llevar a sus hogares la última información que surge desde el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. La Santa Sede declaró 9 días de luto tras el fallecimiento del sumo pontífice y a este periodo se lo conoce como los novendiales. Sí, durante este periodo, según dicta el protocolo, quedan suspendidas todas las actividades, la agenda de audiencias, únicamente se celebrarán misas en su honor. Y de acuerdo al mismo protocolo, el cuerpo del Papa debe ser colocado de inmediato en un ataúd de madera que está revestido de zinc y será expuesto con el féretro abierto en la Basílica de San Pedro para que los fieles
puedan despedir al máximo líder de la Iglesia Católica. Antes los papas eran sepultados en 3 ataúdes, uno de ciprés, otro de zinc y un tercero de olmo, pero tras la llegada de Francisco al Vaticano y la serie de reformas que él impulsó, esto cambió y por tanto pues su proceso fúnebre va a ser bastante austero, ¿no? Propio de su estilo de pontificado. Así es, y justamente pues estamos observando imágenes en vivo de cómo está el movimiento en el Vaticano luego del anuncio de la muerte del Papa Francisco a sus 88 años. De lo que sabemos, pues muchas personas, muchos fieles católicos se han congregado, están tratando de llegar para poder darles el último adiós. Se da paso al periodo de la sede vacante y durante este tiempo el colegio cardenalicio va a asumir la administración temporal de la iglesia. Se establece también la fecha del cónclave, que debe empezar entre 15 y 20 días y luego, ya terminando los novendiales, pues se elige un nuevo papa. Nos están preguntando, de hecho, en redes sociales, ¿cuándo será esta elección? Es difícil saberlo ahora con exactitud, pero en todo caso los plazos son esos, ¿no? 10, 15 días o un poco más quizás. Y justamente el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, fue el encargado de leer hoy el texto del anuncio del fallecimiento del Papa Francisco desde la capilla de la Domus Santa Marta, donde vivió el pontífice. Farrell estuvo acompañado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el arzobispo Edgar Pena Parea, subjefe de gabinete, y el arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias litúrgicas. Escuchemos sus palabras. Carissimi fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35 di questa mattina. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. La sua vita dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia. Del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. Ed emarginati. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios, que es uno y trino. Misericordioso de Dio uno e trino. Gracias. Una doble neumonía por una afección pulmonar crónica fue lo que mantuvo hospitalizado por 38 días al Papa Francisco. Su estancia más larga en una casa de salud en sus 12 años de pontificado. El Santo Padre estuvo ingresado en el Hospital Agostino Gemelli por su afección respiratoria entre el 14 de febrero y el 23 de marzo. La hospitalización de Jorge Mario Bergoglio el pasado 14 de febrero provocó alarma mundial debido a su estado de salud y avanzada edad, pues el cuadro de bronquitis que inicialmente presentaba el pontífice evolucionó hasta convertirse en una neumonía bilateral que significó la afección de sus 2 pulmones, una condición grave por la dificultad al respirar. Al momento de su hospitalización, la Santa Sede informó que el Papa debía realizarse una serie de exámenes clínicos para monitorear las afecciones que presentaba desde hace varios años. No obstante, fue el 19 de febrero que el Vaticano dio a conocer que el cuadro se había agravado y eso requería de cuidados especiales. Pero solo 3 días después, Francisco sufrió una nueva crisis respiratoria que lo llevó a un estado crítico, en el que incluso requirió oxígeno y transfusión de sangre. Para el 23 de febrero, la Santa Sede dio a conocer sobre la presencia de una insuficiencia renal leve que también le diagnosticaron y al que se le sumó un cuadro de anemia. Al día siguiente, un nuevo anuncio del Vaticano indicó que el Papa presentaba una leve mejoría,
Pero luego, el 3 de marzo, el pontífice sufrió 2 crisis respiratorias agudas por la acumulación de líquido en los pulmones. Desde ese día y hasta el 12 de marzo, la Santa Sede emitió comunicados en los que daba a conocer sobre la evolución favorable en su salud. Finalmente, Jorge Mario Bergoglio fue dado de alta el 23 de marzo, pero bajo un estricto tratamiento médico que incluyó terapias respiratorias. Tras esos episodios, el Papa Francisco tuvo varias apariciones en público durante la Semana Santa. Incluso ayer impartió la bendición Urbi et Orbi, tradicional del domingo de Pascua, pero horas después, el Vaticano anunciaba su fallecimiento. Así es, el Papa Francisco permaneció activo hasta el último. Hizo su última aparición, como lo decía Ítalo, su aparición pública ayer domingo en el balcón de la Basílica de San Pedro en el cierre de la Semana Santa. Allí bendijo a los miles de fieles católicos reunidos para celebrar la Pascua. El pontífice llamó al cese al fuego en Gaza y que se libere a rehenes. Previamente mantuvo un encuentro privado con el vicepresidente de Estados Unidos. Este domingo de resurrección fue la última aparición del Papa Francisco ante miles de católicos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, lo que provocó gritos de alegría entre la multitud. Francisco delegó la celebración al cardenal Angelo Comastri. Sin embargo, y tras finalizar la misa, apareció en el balcón de la basílica durante más de 20 minutos. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua, dijo. Posteriormente, impartió la bendición apostólica en latín. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Tras un discurso llamando a la paz en el mundo, recorrió la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil durante unos minutos e incluso detuvo el vehículo para bendecir a los niños. Previo a esta aparición pública, el Papa se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en su residencia de Santa Marta. Él estaba en Roma con su familia como parte de una visita oficial a Italia. El encuentro duró unos minutos, pero permitió un intercambio cordial por la Pascua. Estas fueron las últimas imágenes del Papa Francisco en su aparición junto a los feligreses. Pero volvemos a la capital porque el arzobispo de Quito, Alfredo Espinosa, se pronuncia tras el fallecimiento del Papa Francisco en Roma. A esta hora nos contactamos con Alex Ceballos para que nos informe. Adelante, Alex, te escuchamos. Consternación en el país y en el mundo ante el fallecimiento del Papa Francisco, y no es para menos. Nosotros vamos a conversar con el arzobispo de Quito y también con el delegado, el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Quito, David de la Torre. Monseñor, ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué ha perdido el mundo? Muy buenos días. Ha perdido un padre. Yo creo que ante todo ha perdido un padre, ha perdido a alguien cercano, alguien que con su palabra nos orientaba, guiaba nuestro camino de fe en este mundo. Nos daba entusiasmo. Vamos a caminar por donde él caminó, vamos a ingresar, vamos a abrir las puertas, por favor, para que nos permitan hacerlo dentro de este recorrido también, a manera de recordatorio también en este instante. Siga, Monseñor, por favor. Y creo que el Papa Francisco, con su mensaje, nos dejó claro un camino para la Iglesia. Una iglesia que debe ser una iglesia en salida. Recordemos la frase de él: prefiero una iglesia herida antes que una iglesia encerrada en sí mismo. Nos enseñó y nos motivó a este cuidado, y me gustó mucho la expresión que él llamó, que él la dijo, la casa común, porque es la casa de todos nosotros. Nos habló también... A ustedes, conjuntamente con David de la Torre, les nombró obispos. Así es, nos nombró obispos. A mí en el año 2013. ¿Y a usted?
A mí en el 2019. Aquí se alimentó, aquí caminó, aquí compartió los alimentos. David Latorre, también le saludamos. Monseñor, buenos días. Sí, porque durante la visita del Papa, que se cumplirá 10 años el mes de junio, el Papa vivió aquí, fue su casa durante los 3 días que visitó nuestro país. El recuerdo permanece. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos en este momento? Y David fue vocero de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para esa visita del Santo Padre en el 2015. Era sacerdote, párroco aquí en Quito, pero él fue el vocero de la Iglesia del Ecuador. Como vocero, ¿qué decir a los ecuatorianos? Yo creo que una de las cosas que más me ha impactado del Papa es su ternura y su vitalidad. Tuve la suerte de estar en octubre del 2023 y en octubre del 2024 con él durante un mes en el Sínodo de los Obispos, y era impresionante la atención y la delicadeza que tenía por cada uno, que veníamos de culturas y de pueblos distintos, la memoria que tenía, como se ha dicho, pero también el sentido del humor. Tenía un gran sentido del humor. Qué hermoso, y ese es el recuerdo que mantenemos, ¿no? Nada más en la parte final, decirles que en las próximas horas se va a abrir este libro para las condolencias aquí. Sí, aquí en la Nunciatura Apostólica lo vamos a definir ahora, después de esta entrevista, en una reunión con el nuncio apostólico, qué día se abre y para que se pueda firmar en un libro de condolencias. Están invitados todos, desde el gobierno nacional, todos los asambleístas y todos los hombres y mujeres de fe de este país. Lo pueden hacer también por vía digital, ya la Nunciatura dará las indicaciones al respecto. Nosotros vamos a organizar también el funeral del Santo Padre. Muchísimas gracias, muy amable, señor arzobispo, y también al obispo auxiliar. Muchísimas gracias. Esta es la información desde el norte de la capital, aquí donde es la residencia del Papa en Quito. Nos visitó en el 2015, recorrió estos lugares, estos espacios, y todavía se siente su presencia y el recuerdo que se mantiene para todos los ecuatorianos y para todos los habitantes del mundo. Es la información desde el norte de Quito. Y hace pocos minutos se dio la primera reacción oficial del gobierno de los Estados Unidos, que publicó en la página oficial de X de la Casa Blanca 2 fotografías, una del presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, junto al pontífice, y otra del vicepresidente J.D. Vance en una reunión con el Papa. En el pie del post reza la frase: "Descansa en paz, Papa Francisco". La familia real británica también hizo ya un pronunciamiento sobre el fallecimiento del Papa. En la página oficial de Instagram de la familia real británica se posteó un comunicado en el que Carlos III, junto a su esposa, la reina Camila, expresaron que están profundamente apenados tras la muerte del Papa. El comunicado real subraya la relación cercana entre Carlos III y el Papa Francisco, con el que tuvo su último acercamiento hace apenas 3 semanas, una visita que le dejó una huella profunda, y el texto describe al Papa como un hombre lleno de convicciones firmes y con una inmensa humanidad. Y en Quito se alistan homenajes al Papa Francisco. Alex Pila está en la iglesia San Francisco, donde feligreses se han reunido para rezar por el sumo pontífice. Buenos días, Alex, te escuchamos. Muy buenos días, Alejandra y Fabián. Bueno, sí, acá desde las 7 de la mañana se celebran misas, porque hablamos que la iglesia de San Francisco pues ha categorizado precisamente por ser uno de los lugares donde gran cantidad pues de penitentes llegan, porque Quito también se une a la oración que se realizan varias misas acá en San Francisco por el fallecimiento del Papa Francisco. Pues han hecho misas personalizadas. Vamos a bajar un poco la voz porque en estos momentos pues ya comenzó la misa de las 8 de la mañana. La capital ecuatoriana se ha vestido de luto y devoción ante la noticia del fallecimiento del Papa Francisco durante esta madrugada. En señal de homenaje y recogimiento espiritual, la iglesia de San Francisco, uno de los templos más antiguos, sobre todo de acá del centro histórico de Quito, ha iniciado una serie de misas conmemorativas abiertas a toda la comunidad. Desde las 7 de la mañana, decenas de fieles han acudido al templo para rendir pues homenaje al pontífice argentino, cuyo legado pastoral marcó profundamente a la Iglesia Católica y al mundo entero durante su papado.
Incluso tenemos algunas reacciones de las personas pues que ya participaron de la misa de las 7 de la mañana, y escuchemos sobre todo qué es lo que le dicen pues al Papa Francisco y sobre todo el legado que él deja. Escuchemos. Es muy penoso saber esta noticia, pues pidamos a Dios que Él ahora nos guíe otro nuevo Papa, un Papa nuevo, igual como el que teníamos. Algo muy bonito, ya que le bendició y dijo que la Santísima Virgen le siga cuidando al Papa, que sigamos orando por él. Sí, tal vez una noticia ahí de un momento. Sí, fue muy triste, la verdad. Fue una misa diferente. En algunas iglesias también incluso se ha habilitado espacios de silencio para que algunas personas pues se acerquen y también pues pidan por el Papa Francisco. Incluso las autoridades eclesiásticas han exhortado a la ciudadanía a participar con respeto y recogimiento en estos actos que se replicarán en varias parroquias, sobre todo del país. Este es el ambiente que se vive acá pues en San Francisco, uno de los lugares que también pues fue visitado por el Papa Francisco, y de aquí también se dio una misa enorme para todos los capitalinos. 8 de la mañana con 24 minutos. Vemos cómo a escala nacional ya las parroquias se han convocado en oración, realizan también misas en honor a la memoria del Papa Francisco. Sí, y a esta hora vamos a ver imágenes en vivo de cómo se encuentra la Plaza San Pedro, que está recibiendo pues a miles de feligreses para despedir al Papa Francisco. Vamos a ver las imágenes en estos momentos, siendo la hora las 3 de la tarde con 25 minutos, hora de Roma. Así es, estamos observando imágenes en vivo proporcionadas por la Santa Sede, la transmisión oficial del Vaticano que muestra pues los exteriores de la Basílica de San Pedro, también, como lo decía Samantha, fieles que van llegando hasta ese lugar con velas, con rosarios, con fotografías incluso del Papa Francisco. Sí, hay que destacar que las autoridades del Vaticano también han dispuesto medidas para que puedan facilitar el acceso de los fieles a la plaza, así anticipando pues una gran afluencia masiva de personas que van a acercarse. Igual nosotros aquí en Televistazo vamos a seguir el minuto a minuto de cómo pues se lleva justamente la despedida del Papa Francisco, una noticia que realmente enluta al mundo. Siga con nosotros aquí en Televistazo. Francisco, adiós al Papa americano. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció en la red social X tras el fallecimiento esta madrugada del sumo pontífice. La mandataria escribió lo siguiente: muere el Papa Francisco, un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz. Y las catedrales de varios países del mundo hicieron sonar sus campanas 88 veces en honor al Papa Francisco. Vamos a escuchar un poco más adelante estos repiques de las campanas. Recordemos que, ya le hemos venido diciendo, Francisco falleció tras sufrir una severa crisis respiratoria. Estamos viendo cómo decenas de personas se congregaron afuera de la Catedral de Notre Dame en la capital francesa para despedir al sumo pontífice, que recordemos fue el primero de origen latinoamericano. También como homenaje a Francisco, la alcaldía de París informó que la Torre Eiffel permanecerá apagada durante esta noche en señal de luto. El Santo Padre también tuvo que enfrentar una crisis por el cometimiento de delitos financieros durante su papado en el Banco del Vaticano. Asimismo, rechazó la pedofilia e indicó que la Iglesia debe castigar esos casos.
Que en un banco se hagan auditorías es una cosa común. Que las auditorías reflejen malos manejos ya no lo es tanto. Y si ese banco con malos manejos está en el Vaticano, menos aún. Fue el auditor interno quien dijo que había algo malo aquí. Había presunción de corrupción. Me mostró los números y me preguntó qué debía hacer. Le dije, hay justicia vaticana. Vaya con esto al promotor de justicia. Lo que arrojó esa investigación, que comenzó a finales del 2020, fue la certeza de que millones de euros del óvulo de San Pedro, que es el fondo para obras de caridad de la iglesia, se habían utilizado en cualquier cosa menos en caridad. Hasta las 6:02 exactas me sentí amigo del Papa, un fiel ejecutor de sus órdenes. Pero luego, de repente, viene el Papa y me dice que ya no confía en mí. El cardenal Angelo Beccio y otras 9 personas fueron a juicio. Entre otras cosas, se descubrió que el dinero del Fondo para Obras de Caridad había servido para comprar un lujoso edificio en Londres, que costó 350 millones de euros. El Papa retiró los derechos cardenalicios a Angelo Beccio y apoyó la investigación hasta el final. Es un escándalo. Han hecho cosas que parecen ser todo menos limpias. Lo del escándalo del Banco Vaticano fue grave, pero no tanto como las acusaciones de pederastia que la Iglesia ha afrontado por décadas. Ya Benedicto XVI lo había reconocido públicamente y había pedido perdón a las víctimas, pero no por eso Francisco dejó el tema de lado. Frente a la pedofilia, tolerancia cero. Y la Iglesia debe castigar a los sacerdotes por ese problema, y los obispos deben remover de su función sacerdotal a los sacerdotes que tienen esa enfermedad e incluso acompañar la denuncia de los padres en los tribunales civiles. Uno de los casos con más repercusión fue el del Sodalicio de Vida Cristiana, una congregación peruana laica, pero reconocida por el Vaticano desde épocas de Juan Pablo II. El Sodalicio de Vida Cristiana nació en Perú con el objetivo de acercar al catolicismo a los más jóvenes. Era tan respetado que uno de sus fundadores, ya fallecido, estaba en proceso de ser canonizado, hasta que las denuncias de abusos sexuales dentro de la congregación empezaron a multiplicarse. En el 2023, el Papa Francisco ordenó una investigación que confirmó las denuncias. Más de 80 jóvenes habían sido abusados sexualmente. 10 de los directivos fueron expulsados, entre ellos un obispo y varios sacerdotes. Obviamente, el proceso de canonización se detuvo y el sodalicio se disolvió. Porque es un crimen, no, peor. Es dejarlo con vida, pero destruido. El Papa Francisco reconoció frontalmente los problemas y fue autocrítico. Una curia que no es autocrítica, que no está al día, que no busca mejorar. Enfermo. Es un cuerpo enfermo. Las enfermedades de la Iglesia las llamaba. La enfermedad de acumular. Y decía que era la misma Iglesia la obligada a buscar la curación. 8 de la mañana con 36 minutos, hora Ecuador, 2 de la tarde con 36 minutos, hora Europa, Italia. Nuevamente hacemos contacto con Marina García de la Alianza Informativa Latinoamérica, quien nos tiene un nuevo informe desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, con más detalles sobre el deceso del Papa Francisco. Así es, y siguen llegando aquí a la Plaza de San Pedro miles y miles de personas en un flujo continuo para rezar tras conocer esta mañana, poco antes de las 10 hora local aquí en Roma, la muerte del pontífice argentino a los 88 años. La noticia se ha recibido con gran sorpresa porque ayer mismo, hace poco más de 24 horas, habíamos visto aquí al Papa Francisco ofrecer la bendición Urbi et Orbi e incluso bajar a la plaza en Papamóvil a saludar a las más de 30.000 personas que lo esperaban. Pero también gran conmoción. Aquí la gente en la plaza lo describe como un papa bueno que ha estado siempre cerca de la gente, casi más como un párroco que como un pontífice, y que ha buscado siempre defender los derechos de los últimos y de los olvidados de la historia. Ahora comienza el entierro y el velatorio en 3 fases, 3 estaciones. La primera, el cuerpo es trasladado a una capilla de la residencia, en la capilla de la Casa de Santa Marta, aquí en el Vaticano.
luego es trasladado a la Basílica de San Pedro. Durante varios días miles de personas podrán acceder para velar el cuerpo del pontífice y finalmente será enterrado tal y como quiso el Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor aquí en Roma. Una basílica a la que le tiene mucho cariño, la visitaba antes o después de sus viajes y la visitó incluso en su salida del hospital tras estar 38 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El Papa Francisco arrastraba muchos problemas de salud, pero durante estas últimas semanas, a pesar de su convalecencia, lo habíamos visto cerca de la gente. Él quería estar entre las personas y ayer en su última exposición, en su última visita pública, lo pudimos comprobar. Desde aquí, desde el Vaticano, esto es todo. Marina García les devuelve la línea al estudio. Y tras este informe de Marina, vamos en vivo a ver pues cómo está la situación en la Plaza de San Pedro, en los exteriores de la Basílica, allí en Ciudad del Vaticano. Son las 3:38 de la tarde, hora local. Ya lo decíamos más temprano también cómo las campanas de la Basílica de San Pedro han estado repicando lentamente durante el día, marcando el fallecimiento del pontífice. Y como miles de fieles católicos pues justamente se congregan en las afueras de la Plaza de San Pedro para poder rezar por el Papa Francisco. Recordemos que él optó pues no por vivir en la casa de Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. Él era muy conocido por su estilo muy sencillo, viajaba en autos comunes. Era muy sencillo este Papa, ¿no? Incluso ahora para su muerte también pidió una misa muy sencilla. Sí, a diferencia pues de la majestuosidad de pontífices anteriores, pues él ha decidido ceremonias austeras en línea con su estilo. Nos vamos a una pausa, pero no se vaya. Volvemos con más información del adiós al Papa Francisco. Francisco, adiós al Papa americano. Francisco, adiós al Papa americano. Son las 8 de la mañana, 44 minutos, y para conocer cuáles serán los homenajes en memoria del Papa Francisco en Guayaquil, vamos a contactarnos con María Belén Goncalves. Adelante, María Belén, cuéntanos dónde estás y qué se está preparando allí. Así es, son las 8 de la mañana con 44 minutos. Ya en la Catedral de Guayaquil se siente este luto por la muerte del Papa Francisco. Estamos justamente, y como ustedes ya lo preguntaban, estas misas en honor que se están llevando a cabo aquí en la Catedral. Ya la primera fue en honor al Papa. De lado acá nos encontramos con el padre Omar Mateo, él es canciller de la Arquidiócesis de Guayaquil, que está dando unas declaraciones en este momento para poder conocer con más detalle cuáles son los honores que se están justamente en este momento llevando a cabo para resaltar en honor al Papa Francisco. Pueden elegir al Papa, los convocará a Roma e irán para la elección en el cónclave. ¿Más o menos cuántos son? Actualmente son 138 cardenales que pueden participar del cónclave para elegir al nuevo Papa. ¿Y ellos pueden participar porque tienen una edad que está dentro de los protocolos? Sí, los protocolos dicen que pueden participar de la elección del Papa, del cónclave, aquellos cardenales que tienen menos de 80 años. O sea, es importante mencionar que también justamente el cardenal de Ecuador califica dentro de este cónclave por la edad. Sí, nuestro cardenal tiene 69 años y Dios mediante irá a participar del cónclave que será convocado por el cardenal Camarlengo, que es el único cardenal que queda en funciones después de la muerte del Papa. Padre, ¿qué se está hablando en este momento? Entiendo que está atendiendo justamente una llamada precisamente desde el Vaticano para poder responder a estas acciones que se están realizando para poder luego hacer todas estas acciones por el Papa. Bueno, en primer lugar estamos viviendo la Pascua del Señor, su resurrección, y vemos este acontecimiento con mucho dolor, sí, por supuesto, porque nos duele perder al Papa Francisco, que es nuestro pastor universal, pero también vemos este acontecimiento con mucha esperanza, ¿no? A eso nos invita la Pascua, a no quedarnos en la oscuridad o en la tristeza, sino a ver las cosas con mucha alegría, con mucha paz, con mucha esperanza. Justamente las catedrales de todo el país se han unido a los 88 campanazos que a nivel mundial se han registrado en las diferentes catedrales. Ya la Catedral de Guayaquil también se va a unir a este homenaje por el Papa Francisco.
En todas las parroquias de la Arquidiócesis de Guayaquil vamos a ofrecer misas en sufragio por el eterno descanso del Papa Francisco. Vamos a pedir por que descanse en paz, porque el Señor lo tenga ya consigo. Digamos así que es un bonito día, una bonita fecha para fallecer, porque estamos celebrando la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor. Y el Señor ha querido llamarlo justo en estas fechas en las que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y es justamente la información que tenemos. El cardenal Luis Cabrera, con el quien teníamos pautada esta entrevista, en este momento está atendiendo esta llamada desde el Vaticano, un anuncio apostólico, que es embajador del Vaticano en Ecuador, y está atendiendo estas llamadas para poder cumplir con los protocolos aquí también en la ciudad de Guayaquil con el fallecimiento del Papa Francisco. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Gracias, María Belén. Las declaraciones del Papa Francisco ocasionaron controversia en las filas de la Iglesia Católica. Su postura frente a los homosexuales, los divorciados o el papel de las mujeres pusieron de manifiesto su intención de acercar a la Iglesia a los tiempos modernos. Queridos hermanos y hermanas. Era julio del 2013. Francisco tenía escasos 2 meses de haber sido electo como la cabeza de la Iglesia Católica, y a su regreso de Río de Janeiro, su primer viaje oficial, todavía en el avión, le preguntaron su opinión sobre la homosexualidad. Si una persona es gay. Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Debemos ser hermanos. Francisco tenía la idea de una iglesia de brazos abiertos, aunque eso significara muchas veces reñir con el ala más conservadora del catolicismo. Lo de los homosexuales levantó una polémica. Lo de los divorciados y vueltos a casar, también. Estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad? Y por supuesto hubo malas interpretaciones. Algunos entendieron que el Papa estaba a favor del matrimonio homosexual y otros dijeron que Francisco había autorizado la comunión de los divorciados y vueltos a casar. Nunca fue el caso. Lo que siempre quiso fue dejar en claro su visión. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie. Y por eso mismo siguió opinando sobre todos los temas, sobre otras religiones. Hay algunos que dicen, no, pero el Dios de los musulmanes no es el mismo que el... Somos hijos de Abraham y eso nadie lo puede negar. Y por lo tanto somos hermanos, nos guste o no nos guste. O sobre el aborto. No si può, no es justo. No se puede. No es justo eliminar una vida humana por pequeña que sea para resolver un problema. Es como contratar un sicario para resolver un problema. Un sicario para resolver un problema. Como si fuera... O sobre las fronteras cerradas a la migración. Es trágico el aumento de los migrantes que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales. No podemos permanecer indiferentes ante esto. No tenemos derecho. El pontificado de Francisco deja tras de sí un esfuerzo constante por incrustar ideas frescas en una entidad no tan dispuesta a soltar sus dogmas. Lo intentó. Si lo consiguió o no, es otra historia. Bien, y ahora vamos a hacer contacto con Buenos Aires, Argentina, donde Alan Ferraro de la cadena de noticias Artear nos tiene un informe desde la Basílica San José de Flores. Esta es la iglesia en la que Jorge Bergoglio recibió el llamado divino que lo comprometería para siempre con el servicio a Dios. Adelante con el informe. Buenos días, y desde Buenos Aires, Argentina, damos cuenta del dolor y la tristeza que atraviesa al pueblo argentino al conocerse la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, más conocido en estas latitudes con el nombre de Jorge Mario Bergoglio. Y acaso donde estamos trabajando en este momento es en la Basílica San José de Flores, una basílica clave en la vida del Papa Francisco, porque un día de primavera él recibió lo que denominó el llamado de Dios y vino corriendo hasta esta basílica y en un confesionario, en el diálogo con el sacerdote, entendió
que tenía que hacer el cambio más radical e importante en su vida. Y fue así entonces que inició su formación para finalmente ser sacerdote y así llegar hasta lo más alto, el papado, claro, unos cuantos años después. El único sabor amargo, si es que queda alguno, con el Papa Francisco es que durante su papado, si bien tuvo en algún momento la intención, finalmente no pudo volver a su tierra natal. Se fue como cardenal y no volvió nunca más. Así entonces Argentina atraviesa en el día de hoy, decíamos, dolor y tristeza. Y también el presidente de la Nación, Javier Milei, ha decretado 7 días de duelo. Hay universidades y escuelas católicas que directamente no brindarán clases y se agregan misas a lo largo de todo el día para homenajear y recordar a la figura del Papa Francisco. Informó Alan Ferraro desde Buenos Aires, Argentina. Francisco, adiós al Papa. El Santo Padre fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica y marcó hitos desde su elección en 2013. Jorge Mario Bergoglio fue el primero en escoger el nombre Francisco, el primer argentino y latinoamericano y el primero de la Orden de los Jesuitas en los 2000 años de la historia de la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por un trabajo intenso, casi sin momentos para el descanso y en lo pastoral muy cercano a los más necesitados. Además, fomentó el diálogo interreligioso, como nos cuenta Pedro Jiménez. Veamos. En la noche del 13 de marzo de 2013 salió humo blanco en el Vaticano, señal que le decía al mundo católico que el nuevo Papa había sido elegido por los cardenales en el cónclave en la Capilla Sixtina. Una multitud congregada en la Plaza de San Pedro celebraba la noticia y esperaba el momento del anuncio oficial sobre quién era el pontífice que tomaba la posta al frente de la Iglesia luego de la histórica renuncia de Benedicto XVI. Habemus Papa. El cardenal protodiácono Jean-Louis Turán revelaba que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio era el elegido. Franciscum. Desde su designación fue un papa de hitos, el primero en escoger el nombre Francisco, el primero argentino y latinoamericano, y el primero de la Orden de los Jesuitas en toda la historia. Fue creado cardenal en 2001 por el entonces papa y ahora santo Juan Pablo II. De Bergoglio se sabía que era un crítico del capitalismo descontrolado, pero también del poder, en esa época ostentado por el kirchnerismo en su natal Argentina. En solo 6 años había pasado de ser un sacerdote de provincia a arzobispo de Buenos Aires y cardenal. Una década después estaba al frente de la Iglesia. Buscó el acercamiento permanente con otras iglesias y propició el diálogo interreligioso. Pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe que actúe con decisión en relación a los casos de abuso sexual, promoviendo medidas de protección a los menores y ayudando a las víctimas, con quienes se reunió en más de una ocasión, incluso durante sus viajes internacionales. Su primer desplazamiento fuera del Vaticano fue a la isla italiana de Lampedusa, frente a cuyas costas han muerto centenares de migrantes en sus intentos por llegar a Europa. Una visita sobria y discreta en la que pudo reunirse también con migrantes sobrevivientes. En sus 12 años de papado realizó 47 viajes apostólicos en los que visitó 69 países. El primero, Brasil, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en julio de 2013. Francisco tuvo un estilo de vida modesto. No ocupó la residencia pontificia, sino un sencillo apartamento en Casa Santa Marta. Revestido siempre de blanco y no con la vestimenta y ornamentos de los trajes tradicionales. Y estuvo siempre cerca de los más necesitados. En sus primeros años de papado solía visitar barrios pobres en las afueras de Roma, usualmente habitados por comunidades de migrantes, e incorporaba encuentros y recorridos similares en sus viajes apostólicos. En años recientes, el Papa Francisco comenzó a experimentar una serie de problemas de salud. La artrosis en la rodilla derecha, por ejemplo, se fue complicando desde 2021. Las dificultades para caminar eran evidentes y con el paso de los meses su movilidad se vio reducida y él obligado al uso de silla de ruedas.
Francisco ha sido sometido también a cirugías de hernia y de colon. Pero además, los episodios por dificultades respiratorias han sido frecuentes en los últimos tiempos, pues cuando tenía apenas 20 años, sufrió una grave infección por una epidemia de gripe y los médicos le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho, un incidente a pesar del cual su capacidad respiratoria se mantuvo estable hasta hace relativamente poco. En 2023 estuvo ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por un cuadro de bronquitis. En Semana Santa de 2024, a última hora desistió de participar en el Via Crucis del viernes en el Coliseo Romano. De continuar la lectura por dificultad el respiro. Y apenas este 12 de febrero le fue imposible seguir leyendo el texto de la catequesis en la audiencia en Plaza San Pedro. Dijo que aún no se recuperaba de una nueva bronquitis y que esperaba poder hacerlo pronto. 2 días después fue internado una vez más en el Hospital Gemelli. Fueron 38 días de hospitalización hasta el 23 de marzo, cuando retornó a la Casa Santa Marta. Los médicos habían recomendado 2 meses de intenso reposo. Desde entonces, sus apariciones públicas fueron limitadas y breves. La última ayer, en el Domingo de Resurrección. La muerte del Papa Francisco sigue generando reacciones a escala mundial y en nuestras próximas emisiones tendremos los informes, Fabián. Así es, Alejandra. Recuerde que la información al instante sobre el fallecimiento del Papa la puede seguir en nuestro portal ecuavisa.com. Samantha, Fernando. Y también se preparan homenajes en Ecuador por la muerte del Sumo Pontífice. Puede seguir nuestra señal en vivo en la aplicación Ecuavisa Play. Fernando. Gracias por su gentil sintonía a esta emisión especial de Televistazo en la comunidad tras la muerte del Sumo Pontífice. Las noticias vuelven a la 1 de la tarde.